¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? En esta ocasión abordaremos el tema de si se nace diverso, ¿sí? Digo, en la columna pasada abordamos la interesante salida de, pues como tal, de la homosexualidad del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y cómo fue que mediante la presión política y por qué no decirlo, incluso el casi terrorismo, la voluntad de los pacientes pues se impuso por encima de los médicos y pues se sienta un triste precedente en esta cuestión en el cual pues un colectivo ideológico sumamente nocivo, sumamente peligroso pues puede ponerse encima de la razón, encima de una institución sumamente respetable. Y en este caso pues vamos a abordar la interesante pregunta, la interesante cuestión de si se nace así. ¿Ok? Digo, porque mucha gente tiene esta idea, nos la han vendido. ¿Por qué les comento esto? Porque actualmente hemos visto cómo tanto los medios de comunicación, universidades, en otro tiempo respetables, artistas, políticos, hasta deportistas, la industria del entretenimiento, ni se diga, está completamente vendida esta idea. Y pues ya los nefastos influencers repiten como loros bien amaestrados, bien entrenados, aquel mantra de ellos nacen así. Y lo podemos ver en la televisión basura, desde Netflix hasta Televisa y otros muchos más, ¿sí? Y de hecho, si te atreves a oponérteles o simplemente cuestionar razonablemente sus lamentables ideologías, proceden a catalogarte de fascista, intolerante, promotor del odio y hasta se inventan una nueva enfermedad, la famosa homofobia, que vale la pena decir que la homofobia no existe porque no está en el DSM. Nadie le tiene fobia a otra persona, simplemente se está cuestionando un dogma que se impuso mediante la violencia, ¿sí? Ahora, otros lamentablemente comparan la diferencia biológica entre, pues en este caso, un gay y un heterosexual con ser zurdo o diestro. E incluso afirman que ser zurdo no es solamente una fase y que un zurdo no puede convertirse de la noche a la mañana en diestro y viceversa. Bueno, hasta aquí esto es cierto, obviamente de la noche a la mañana nadie va a dejar de ser diestro o zurdo, esto sí es cierto. Y ellos comentan que así como hay niños destinados a ser zurdos, hay otros destinados a ser gays cuando crezcan, ¿ok? Entonces prácticamente están tratando de darle una especie de explicación natural o genética si se quiere ver así, ¿verdad? Ahora, esta idea aparentemente parece razonable y no son pocas personas, algunas de buena voluntad, que se han dejado llevar o se han dejado convencer por tales argumentos. E incluso hay quienes han llegado a creer que ser homosexual o heterosexual es inalterable, ¿sí? Inalterable. Y que no importa el comportamiento, el entorno, el ambiente, todos los elementos socioeconómicos, las experiencias vividas en la infancia, dicen no importa nada, no importa el contexto familiar, no importa el contexto social, se nace así, ¿sí? Cuando, fíjense aquí lo interesante, cuando a la vez muchos de estos colectivos celebran alegremente que un heterosexual se convierta en homosexual. Digo, ¿cuántas veces no hemos visto programas que se celebran mucho? Que aparentemente un personaje es heterosexual y tiene novia y etcétera, y de la noche a la mañana lo conquista una persona de la corriente diversa, ¿sí? Y todos celebrando, todos ahí haciendo fiesta, es que salió del closet, etcétera y demás, ¿verdad? Qué curioso, cuando alguien cambia, ahí sí, muy bien todo, pero cuando es al revés no. ¿Sí? Cuando es al revés, proceden a crear toda una campaña de desprestigio, de ataques en contra de la persona. En sí atacan a todo aquel que ponga en duda sus mantras ideológicos. Digo, ahí tenemos el caso de Mauricio Clark, ¿sí? Él sale, cuenta muchas verdades y ¿qué es lo que le dice? No, tú estás loco. Eso no se puede cambiar, ¿sí? Pero lo cierto es de que para afirmar que algo es genético o se nace con tal o cual atributo, es necesario ir a la base de todo, es decir, a la genética misma, ¿sí? El mejor caso que podemos encontrar pues ahora sí que en todo el planeta es el caso de los gemelos. Un caso
utilizado incluso por la NASA. De hecho, ya hablamos acerca de los gemelos. Te recomiendo el video del experimento del Dr. Money. Aquí te lo voy a dejar en la descripción para que puedas ir a verlo. Ahí hablo un poquito acerca de eso. Ya que actualmente los astronautas elegidos para ir a la Estación Espacial Internacional preferentemente son gemelos, ¿sí? Porque los gemelos comparten completamente la misma identidad genética, ¿sí? Y así se puede comparar al hermano en la Tierra con el del espacio y se pueden llegar a hacer descubrimientos muy interesantes, ya que si hay elementos de origen genético o son influenciados por el medio ambiente en el cual se vive. Por ejemplo, el tema de la salud, el tema óseo, el tema de la salud mental y muchas otras cosas más se puede experimentar o se puede entender mejor a través de los gemelos, ¿sí? Incluso el profesor de epidemiología genética, el profesor Tim Spector, llegó a afirmar que el caso de los gemelos era la única manera real de hacer experimentos naturales en seres humanos, ¿sí? Resalto la parte de experimentos naturales, ¿sí? Y vale la pena resaltar que por medio del estudio de los gemelos se han descubierto enfermedades como en este caso el cáncer, la artritis, cataratas, incluso el famoso conferencista Nick Vujicic, está difícil de pronunciar, el hombre que no tiene extremidades. Se descubrió que su caso era genético y todas las personas que en su momento nacen sin una pierna, sin un brazo, etcétera, tienen el mismo problema en el mismo elemento genético. Se descubrió gracias a la genética. Incluso temas en el sistema óseo y demás, ¿verdad? O sea, en pocas palabras podemos afirmar que si algo tiene su base genética, se puede comprobar en los gemelos, porque estos comparten la misma identidad. Es decir, si un gemelo nace con una enfermedad genética o una cuestión genética, el otro lo va a tener, porque comparten la misma identidad, ¿sí? Por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene una tasa de similitud en un 50%, lo que significa que si 50 personas tienen esquizofrenia y tienen un hermano gemelo, 50 pares lo padecerán ambos, ¿sí? El resto solamente pues uno lo padecerá, ¿sí? Es decir, si tomo 100 personas con esquizofrenia, de las cuales esas 100 pues todos tienen un gemelo, bueno, solamente el 50% lo va a compartir ambos. Esto prueba que la esquizofrenia no es un problema genético, porque si lo fuera, la tasa de concordancia sería del 100%, ¿sí? De hecho, Milton Diamond analizó el caso de los transexuales que tenían gemelos y sus resultados nos dicen, fíjense, mucho ojo, sus resultados fueron que solo el 20% de los pares de gemelos ambos se declaraban transexuales. El 80% restante, solo uno de los gemelos era transexual, o sea, mucho menos que la esquizofrenia, ¿sí? Su contraparte, obviamente, como les comento, solamente en el 20%, en el 80% su contraparte no lo era. Una cifra mucho menos, como les comento, que en la esquizofrenia. Y repito, ¿qué demuestra esto? Que dicha condición no tiene una base genética, ¿sí? Ahora, si nos remontamos al año de 1952, el psiquiatra Franz Joseph Kallmann afirmó, fíjense lo que afirmó este individuo, él afirmó que el 100% de los gemelos idénticos gay que había estudiado eran homosexuales. Pero lo cierto es que dicho estudio resultó ser una completa farsa, al igual que los estudios de Kinsey, y fue criticado de manera bastante dura, y bien que se lo merecía, por el filósofo Edward Stein, ya que se descubrió que los supuestos gemelos, fíjense, los supuestos gemelos, para empezar, ni eran hermanos, ¿sí? No eran hermanos y sus pacientes fueron tomados de hospitales psiquiátricos y cárceles, ¿sí? Es decir, vemos cómo se repite el mismo problema que en su momento efectuó Kinsey. Y en su momento vemos el mismo problema de los estudios falsificados como lo hizo también Kinsey. Y vale la pena resaltar que hoy en día abundan infinidad de artículos y columnas y pseudoestudios completamente falsos, que carecen completamente de rigurosidad académica, ¿sí? En el año 2000, el psicólogo Michael Bailey utilizó una base de datos de todos los gemelos de Australia y no lograron establecer un gen común que los lleve a la homosexualidad. E incluso afirmaron que si existiera, tendría una muy baja frecuencia, ¿sí? Otro estudio también muy relevante fue el realizado por Peter Bierman y Hannah Bruckner,
en el año 2002, que incluía una gran cantidad de gemelos y mellizos adolescentes de todo el país de Estados Unidos. O sea, es decir, ellos se fueron a la adolescencia, tomaron una muestra pues bastante grande y de hecho ellos tenían la finalidad de descubrir, de encontrar si la atracción por el mismo sexo era un factor social, genético o un tema pues ahora sí que hormonal en el que pues se involucraba el desarrollo del feto. Y de hecho, fíjense lo que nos mostraron los datos, ¿sí? Y fíjense la cantidad de la muestra, porque los datos mostraron que de 18.841 participantes, solo el 8.7% declaró sentir atracción por personas del mismo sexo, ¿sí? Ahí podemos ver el caso, ¿sí? Y muchos más análisis se podrían citarse. Muchos más. Les recomiendo mucho este libro del doctor Pablo Muñoz Iturrieta, Atrapado en el cuerpo equivocado. Este libro está tan bueno que Amazon lo censuró. Hoy en día puedes saber qué tan bueno es un contenido por el nivel de censura que le quieren poner. En el caso de Pablo Muñoz ha sufrido bastante este caso. Y bueno, también está el caso de César Vidal, ni se diga. Te recomiendo el libro de Un Mundo que Cambia, ¿sí? Ahora, el estudio más relevante y reciente que tenemos hasta la fecha fue efectuado hace poco, en el 2019. Se volvió a encontrar o a intentar encontrar una relación genética para la homosexualidad y contaron con los datos de 500,000 de personas, ¿sí? O sea, el más completo que tenemos hasta la fecha. Y en dicho estudio participaron desde científicos de Harvard como del MIT. O sea, es decir, de instituciones académicas sumamente respetables, bueno, antes respetables, ahorita ya no tanto, de Estados Unidos, ¿sí? Las conclusiones fueron que la conducta homosexual depende de elementos como el medio ambiente, el desarrollo en la infancia y las experiencias negativas o positivas, así como el abuso sexual, el abandono paterno, la violencia, etc. ¿Sí? No lo digo yo, ahí está el estudio, vayan a buscarlo, ¿sí? Y de hecho se terminó por concluir que la homosexualidad pues, puede ser causada por multitud de factores sociales o ambientales, ¿sí? Y repito, no vamos a presumir de que sabemos qué lo origina al 100%, porque cada caso es diferente, cada caso tiene su complejidad, ¿sí? Pero en este caso lo que sí podemos decir es de que la composición genética no tiene ninguna relevancia, ¿sí? Y ojo, aquí les comento algo muy interesante, porque este estudio empezó con un sesgo. Empezó con el sesgo de probar que la homosexualidad era algo ligado a la genética, ¿sí? Y no solamente esto, sino que varios de los investigadores eran abiertamente parte de la comunidad LGBT, ¿sí? Es decir, un estudio que incluso empezó con un sesgo en contra y llegó a tales conclusiones. Aquí podemos ver la importancia de esto. Ahora, no dudaría que incluso se ocultara algún otro dato por ahí. Pero no tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas, ¿sí? Entonces, repito, a pesar de todo el sesgo, pues se logró concluir que la categoría como tal de homosexual y lesbiana no existen desde un punto de vista biológico. ¿Por qué? Porque se nace mujer, no se llega a hacerlo. Se nace hombre, no se llega a hacerlo, ¿sí? E incluso afirmó el nefasto New York Times que varios científicos que formaban parte de la comunidad arcoíris presionaron para que los resultados de dicho estudio no se publicaran, ya que según ellos, fíjense, se reforzarían los prejuicios y la discriminación a las personas de la comunidad LGBT. Y aquí les comento, ¿sí? Les comento que toda persona merece respeto por simple hecho de ser una persona. O sea, no vamos a denigrar, ni vamos a humillar, ni vamos a negarle derechos fundamentales a nadie. También hay que recalcarlo, ¿sí? Es decir, somos conservadores, pero no vamos a promulgar el odio, ni vamos a promulgar que se ataque de cierta manera a ningún tipo de minorías, ¿verdad? De hecho, el científico Stephen Reilly expresó enérgicamente su desacuerdo, pues ahora sí que para que se publicaran estos resultados. ¿Desacuerdo por qué? Es la realidad, es ciencia, ¿sí? Y cabe recalcar que todas las personas, repito, indistintamente su vida privada, merecen respeto, merecen dignidad. Abogamos por la erradicación de la discriminación, la violencia hacia algún tipo de persona. Esto es cierto, cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera. Lo que no es libre es de imponernos a nosotros un estilo de vida completamente antinatural, ¿sí? Y déjenme decirles que
si los hechos te ofenden o lastiman tus sentimientos, debes entender de una vez por todas que, como bien lo expresó Ben Shapiro, a los hechos no les importan tus sentimientos. ¿Sí? Amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, compartir este contenido y seguirnos igual en nuestras redes sociales: Facebook, Spotify, nuestro canal de Telegram, nuestro espacio Medium, en TikTok, Instagram y demás. ¿Sí? Y bueno, nos veremos en una próxima entrega. Hasta la próxima.